universales, ¿no? No es que hay diferentes teorías, sino que están elaborados. El cuadro solo es Liliana. Únicamente el cuadro. Es una sola actividad respecto a los temas que estuvimos viendo. Así que bueno. Si no hay ninguna duda más, arrancamos. Como les dije, vamos a ver el último tema de sociología. Por ahí, si falta un poquito de tiempo, les voy a pedir por favor que se conecten. Disculpen esta insistencia, pero bueno, bastante tiempo de la clase estuvimos hablando del trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar y avanzar lo más rápido posible. Bien, ahora sí. Vamos. Con la última clase de sociología, en este caso estamos viendo sociología del siglo XX, el eje 2, recuerden. La semana pasada vimos esta teoría del funcionalismo, ¿no? ¿Recuerdan? Ahora vamos a ver estas tres, que presten atención. Teoría del conflicto, teorías de la acción social, estas dos son propias del siglo XX y son las que van a tener ustedes que abordar, estudiar, realizar en el trabajo práctico, ¿no? Estas dos, junto al funcionalismo de la semana pasada, son las tres teorías que yo les mostré anteriormente. Pero también vamos a ver en esta clase, que también podría ser un tema de examen final, por ejemplo, que yo les pregunte, bueno, ¿qué es el posmodernismo o la sociología de fines del siglo XX, principio del siglo XXI, como vamos a ver ahora, ¿no? Pero esto quería dejar en claro, que esta no va a entrar en el trabajo. Bueno, vamos a ver de qué va cada una de ellas. Fíjense que tenemos en el siglo XX una teoría sociológica muy importante que se denominó teoría del conflicto y que bueno, ya el nombre les dice bastante, ¿no? De qué va. Fíjense, los sociólogos que estaban detrás de las teorías del conflicto van a considerar o van a discrepar en algo, van a tener por ahí alguna contradicción con los funcionalistas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo los funcionalistas decían que bueno, que todas las partes de la sociedad se relacionaban, estaban en un perfecto equilibrio, en armonía, y que así las sociedades funcionaban de esa forma, ¿no? Como si fueran las partes de un cuerpo humano o de un motor de un auto, como les dije, ¿no? Bueno, vamos a decirle, no sé si decirle conflictivos, ¿no? Pero los que estaban a favor de estas teorías del conflicto, van a estar de acuerdo, van a tomar esta idea de que las sociedades funcionan de una manera estructurada, ¿no? Que hay muchas partes que componen una sociedad, esta idea de estructura, van a estar de acuerdo, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en las sociedades no hay un equilibrio armonioso como planteaban los funcionalistas, sino que constantemente hay un conflicto de intereses. Por eso hablamos de conflicto, ¿no? ¿Qué sería un conflicto de intereses? Que los diferentes grupos de una sociedad están constantemente luchando entre sí. Cuando hablamos de luchar, no estamos hablando necesariamente que se están tiroteando, ¿no? Sino que hay luchas políticas, luchas sociales, no es como antes, ¿no? Que hace 300 años sí estábamos hablando de prácticamente guerras todos los días, sino que hay luchas, conflictos, opiniones diversas, y que la característica de las sociedades es que están constantemente en conflicto, ¿no? Que hay muchas diferencias, que hay muchas desigualdades entre un grupo y el otro. Por ahí recuerden a este señor que es muy importante para la sociología, a Marx, que él por ahí fue el primero en que habló de esta lucha que él veía entre
la burguesía y el proletariado, la decía él, entre los que más tenían, entre los burgueses, entre la gente rica, y los obreros, ¿no? Los más pobres. Él planteaba ahí un conflicto, ¿no? Por eso las teorías del conflicto están muy relacionadas a Marx y al marxismo, es decir, como que se nutren, toman sus enseñanzas, pero obviamente el conflicto no es únicamente económico, ¿no? Hay otros conflictos en una sociedad, conflictos políticos, sociales, religiosos, raciales, entre alguna minoría y otra, es decir, por lo general sí, las diferencias económicas son las que generan más conflictos, pero no son las únicas. Entonces, planteado de esta forma, ¿qué van a decir estos teóricos? Sí, las sociedades funcionan de manera estructurada, los grupos se relacionan entre ellos, pero no hay una sociedad equilibrada, armoniosa, única, la sociedad chaqueña, la sociedad argentina, la sociedad de la ciudad de Fontana, no, sino que constantemente vamos a ver que dentro de una sociedad estos grupos están luchando entre sí para conseguir poder, autoridad, una mejor posición económica, a costilla del otro o no, es decir, las sociedades son conflictivas, no equilibradas. Así que acá va a estar la principal diferencia respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Incluso van aún más y dicen los teóricos del conflicto que las sociedades están organizadas de manera que siempre benefician a los que más tienen, a los que tienen una posición privilegiada. Piensen, vamos a reflexionar un poquito, vamos a ejercitar la imaginación sociológica. Según esta teoría, la sociedad, recuerden que ellos vivieron en el siglo XX, así que vivieron muchas cosas, muchos cambios muy interesantes. Ellos planteaban que las sociedades están organizadas según la conveniencia de las grandes empresas, el gran capital, los grupos mayoritarios. Obviamente, piensen en una sociedad marcada por o dominada por los grupos políticos más importantes, más tradicionales, todo lo que se conoce como clase alta, ¿no? Como grandes personas, grandes familias, entre comillas, pero también, por ejemplo, si pensamos en el plano religioso, por ahí, en las iglesias o las religiones dominantes, como por ejemplo en Argentina sería la católica, si pensamos en el plano de lo social, piensen en que hace 50, 70 años las sociedades eran muy machistas, más que ahora, ¿no? Esta idea de una sociedad siempre dominada por los hombres, porque hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, las mujeres no podían votar y estaban muy dedicadas al ámbito de la casa, ¿no? A lo que son las tareas domésticas, que no digo que esté mal hacerlo, pero sí de que por ahí era lo único que podían hacer, ¿no? Entonces, planteado así, ellos consideraban, describían que la sociedad siempre estaba formada o estructurada, organizada de una manera que quienes tenían sus privilegios iban a estar siempre, iban a tenerlos, ¿no? Iban a querer conservar esta posición privilegiada. Que piensen, si uno tiene alguna condición extra, ¿no? Algún privilegio, entre comillas, obviamente que no va a querer perderlo, ¿no? O sea, y por el contrario, si yo veo de que alguien se está aprovechando de mí, está, no sé, generando dinero a costilla de mí y no me paga lo que me debe o lo que me debería pagar, me está explotando laboralmente, se está aprovechando de mi condición por ahí de mujer o de persona que por ahí no sé, no pudo terminar la escuela. Estoy tirando algún ejemplo, ¿no? O mi condición por ahí de indígena, de obrero, de persona humilde, o si yo practico alguna otra religión, tal vez capaz diferente y soy discriminado por eso, ni que hablar de las cuestiones de la sexualidad, ¿no? Piensen, ser homosexual hace 70, si hoy en día hay muchos problemas, imagínense, hace 60, 70 años, ¿no? O por ahí en cuestiones familiares,
los matrimonios que duraban, porque bueno, un hombre y una mujer se casaban y estaba mal visto que una mujer se divorcie, ni siquiera estaba permitido. Hasta la década del 80 en Argentina no estuvo permitido el divorcio. Y las mujeres por ahí se aguantaban independientemente de si el marido era bueno o malo, ¿no? Con él. Estoy tirando ejemplos, ¿no? Pero bueno, a lo que hoy, a la cuestión, estoy tirando algún ejemplo para que entiendan que la cuestión es que en todas las sociedades, ellos van a decir, siempre hay conflictos. Políticos, económicos, sociales, etc. Siempre los van a ver. Y es ahí la forma que ellos van a entender la sociología, ¿no? Así que bueno, espero que haya quedado claro más o menos. Vamos a seguir viendo un poquito. Como les dije, muy relacionada a la teoría de Marx y la lucha de clases, que ya data del siglo XIX. Tuvo su momento de auge a mediados del siglo XX, especialmente en la década del 60 y el 70. Por lo general se considera que estos autores, estas teorías, están muy relacionados a lo que se conoce como teorías de izquierda política, de centro-izquierda. Eso por ahí lo vamos a ver también en ciencias políticas, ¿no? Por ahí las teorías más reaccionarias, contrarias al orden establecido, revolucionarias también, piensen. La década de los 60 y el 70 en todo el mundo fueron años muy politizados y muy conflictivos. Así que es el lugar donde tuvieron asidero estas ideas, ¿no? Y fíjense, como les dije, analizaban temáticas de riqueza, discriminación, religión, minorías. Piensen, por ejemplo, que estas teorías surgieron en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Si bien yo trato de aplicarlos un poco a la Argentina, pero surgieron allí donde tenían también sus propios conflictos. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el día de hoy pueden ver los problemas que hay en torno al racismo, ¿no? Y a las personas de color negro, que hasta el día de hoy sufren alguna discriminación. Seguramente vieron el caso muy famoso el año pasado de que la policía blanca asesinó a un hombre negro de Onda. Imagínense, hace 60, 70 años, ¿no? Que cuando surgieron estas teorías. Así que bueno, esta es la idea principal de los teóricos del conflicto. Este señor va a ser uno de sus más importantes exponentes, el que vamos a ver. Si bien hubieron varios, vamos a tratar de hacer foco en él. Sociólogo alemán, Ralph Dahrendorf, fíjense las fechas, no es que no fallecieron hace mucho. Y bueno, él por ahí va a ser un gran crítico de los funcionalistas, como les dije, ya que no trataban, solamente analizaban las cuestiones que las sociedades tenían en común, pero no analizaban los conflictos, ¿no? No analizaban lo que no se dice a veces, no se ve, pero que está presente, ¿no? Estas luchas que hay entre los diferentes grupos de la sociedad y esta idea de relaciones de autoridad y de poder, ¿no? Estos dos conceptos los vamos a trabajar a full cuando veamos ciencias políticas. ¿Qué es tener autoridad? ¿Qué es tener poder? Algo que seguramente los van a ver mucho, no solo en su vida, sino también en su práctica profesional, ¿no? Así que bueno, voy a ir, se acaba.